Estos son los podcasts recomendados sobre ciencia de datos e inteligencia artificial de este año 2023. En base a otros videos que he hecho anteriormente con respecto al tema de podcast, en esta ocasión me he tomado la molestia de hacer una lista un poco más extensa, más de los 10 que usualmente ponía, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el primero, que se llama AI The New Sexy. Es un podcast de Frida Ru. Este podcast tiene información bastante importante e interesante de todo la aplicación de inteligencia artificial a diversas industrias. Me parece que está muy interesante. Se puede escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Vale la pena tenerlo en la lista de podcasts disponibles. También puedes encontrarlo en YouTube. El siguiente es Café de Datos. Este podcast es un podcast elaborado por una startup llamada Analytics Dataless, una startup mexicana. Su objetivo de este podcast es un poco más de negocios. Hay un tema orientado más al tema empresarial. Es bastante interesante porque no solamente tiene temas de opinión, sino también tiene algunas entrevistas. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, y los temas también son bastante variados. Vale la pena darle una oportunidad, ya que tiene cientos de episodios, así que es información bastante actualizada. El siguiente viene auspiciado por la empresa Analyticus. Es un podcast que está relacionado al tema del aprendizaje y educación. Se llama Simplifying Analytics. Este podcast en su último episodio se ha publicado en inglés, pero los episodios anteriores han sido publicados en español. Así que bueno, este mes todavía no han publicado un episodio, así que no sé si seguirán en su tendencia de combinarlo entre español e inglés, o bueno, ahora será en inglés únicamente, ¿no? Igual, de cualquier forma, los episodios que tiene están bastante interesantes, sobre todo relacionado a educación con inteligencia artificial. Data Latam Podcast es un podcast auspiciado por la comunidad del mismo nombre, Data Latam, una comunidad latinoamericana de profesionales y académicos que aplican ciencia de datos en el día a día. Este podcast tiene varias entrevistas con personajes muy interesantes, no solamente del aspecto académico, también a veces del rubro empresarial y del rubro de comercio. Así que vale la pena escucharlo. Está disponible en Apple Podcast y su último episodio ha sido ahora en agosto, a fines de agosto, así que este mes seguramente va a salir alguno. El siguiente se llama Territorio Big Data. Este es un podcast ya más de entrevistas. Es muy bueno, sobre todo por la cantidad de información que sueltan los entrevistados. Vale la pena prestarle atención. Es un podcast español. La empresa que lo auspicia, o digamos que soporta el podcast, es Data for Energy. Se puede encontrar en Spotify. Tienen episodios desde el año 2019 hasta el último, que ha sido publicado en septiembre, la primera semana de septiembre. También se encuentra en Apple Podcast. Y también lo pueden encontrar en YouTube. El siguiente podcast es uno de los más completos relacionado al mundo de los deportes y el Big Data. Se llama Big Data Sports. Sus artículos que también publican son muy buenos. Transmiten información
muy importante relacionado a cómo los datos potencian el mundo del deporte y cómo esto se ve desde una perspectiva más de ciencia, ¿no? De ingeniería. Se puede encontrar en Spotify, se llama Big Data Sports. Su más reciente episodio es del 10 de septiembre y la verdad que es muy bueno y es muy entretenido poder disfrutar de este podcast. El siguiente se llama Inteligencia Artificial para Emprender. Es un podcast de Borja Girón. Está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y algunos otros. Este es un podcast en el cual tiene pocos episodios, pero la verdad que el conocimiento que imparte es muy útil para los emprendedores, sobre todo de marketing digital y el uso de la inteligencia artificial en los emprendimientos, ¿no? Así que este es también muy recomendado. El siguiente podcast es un podcast semanal, aunque en los últimos meses ha tenido una pausa, pero igual han vuelto a su formato semanal. Tienen uno que han publicado el 27 de septiembre. Se llama Un Podcast Ninja sobre Big Data. La host es Marta Arroyo. Y está muy enfocado al tema de transformación digital y cómo es que los datos ayudan desde esa perspectiva, ¿no? Se puede encontrar en Apple Podcasts y Spotify. La dinámica de los episodios es bastante interesante, así que definitivamente hay que tenerlo en cuenta en la lista de favoritos. El siguiente podcast se llama Podcast de Inteligencia Artificial de Pocho Costa. Tiene varios capítulos interesantes. La manera como se abordan los temas es de un lado, digamos, muy actual, muy reciente. Sobre todo porque tiene temas como clonación de voz, temas como AutoGPT, y digamos que su información es bastante relevante, ¿no? Se puede encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Y la siguiente lista de podcasts son complementos a esta lista de favoritos. Está el podcast Lo que hay que oír. Es un podcast con un nombre bastante curioso. Es un podcast de Spain allí. Tienes bastantes entrevistas. Es muy dinámico. Y son entrevistas de una duración de más o menos una hora en promedio. Así que vale la pena prestarle atención. El siguiente se llama Inteligencia en Acción, de Eduardo Vázquez. De igual forma, este podcast está orientado al tema empresarial. Y junto con inteligencia artificial. Luego tenemos el podcast Artificial Podcast o Artificial Podcast de David Mesa. Este también tiene buenos contenidos, aunque tiene pocos episodios. Parece que está bastante bueno. Tenemos Inteligencia Artificial en tu idioma por la PhD Carola Figueroa de la Universidad del Biobío, una universidad bastante importante en Chile, que también tiene algunos episodios interesantes, ¿no? El más reciente es publicado en septiembre 13. Tenemos Inteligencia Colectiva de El Locutorio. Es un podcast que también tiene algunos cuantos episodios desde el año 2022. Así que también está orientado al tema de entrevistas y digamos, algunos otros invitados, ¿no? Y por último, el podcast El Futuro de la Inteligencia Artificial de Misael Canaza, que también parece bastante bueno. Tiene unos cuantos episodios desde julio y vale la pena echarle un vistazo. Así que bueno, esta fue la lista de los podcasts de este año 2023 con respecto a ciencia de datos e inteligencia artificial. Espero que puedas encontrar algún show que te guste. Si has encontrado alguno que no esté en la lista, déjanos en los comentarios. Y espero que sea de tu agrado y de tu utilidad. Así que con eso sería todo por este video. Gracias por llegar hasta esta parte. Comenta, dale like, síguenos, suscríbete. Y todo lo que puedas hacer con este video, compártelo. Gracias por escuchar. Y nos vemos en el siguiente. Happy Coding.